aquí, perdido en el error, la senda vana del placer, a muerte me lleva. Le invito a ir abriendo su Biblia en el libro de Josué. Les decía entonces que hoy vamos a empezar entonces esta serie de sermones formando familias de acuerdo al propósito de Dios. Es mi deseo que esta serie de sermones, algunos podrían decir, bueno, nada, yo soy soltero o soy soltera, en realidad no sé si hace falta tanto que vea el tema de la familia o del matrimonio, como vamos a ir viendo, o de los hijos, pero la realidad es que van a ver que va a ser útil para todos. Van a ver qué necesario y qué útil va a ser para justamente aquel que tal vez está orando por una compañera o aquella mujer que está orando por un compañero, cosas importantes que tienen que ya ir compartiendo o conociendo desde ahora. Pero vamos a comenzar entonces en este sermón viendo la cita de la Biblia que les mencioné, el libro de Josué, capítulo 24, versículos 14 y 15. Con este versículo vamos a comenzar. Lo tiene ahí Josué 24, 14 y 15. Es una declaración de Josué. Josué ha llegado al final de su ministerio como líder, como líder conquistador, en el cual Dios así lo había propuesto, ¿no? Que sea él el que entrara con el pueblo de Israel para conquistar la tierra de Canaán. Y ahora ya es anciano él, han pasado varios años de conquista, de ver la mano del Señor, cómo Dios lo había acompañado en múltiples batallas, en batallas que verdaderamente en las cuales las posibilidades de ganar del lado de Israel eran casi nulas o casi ninguna, pero así todo Dios obraba y actuó de manera milagrosa. Entonces él, al final del recorrido de su carrera, él va ahora a tomar la posesión de la parte que le corresponde, de la tierra, pero antes de hacerlo va a exhortar al pueblo y les va a hablar en un tono firme como fue toda su vida, la vida de Josué, pero sin titubear. Él les dice: ahora pues, teman a Jehová, teman al Señor y sírvanle con integridad y en verdad, y quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Dios, servid al Señor. Y si a ustedes les parece mal servir a Dios, entonces escojan hoy y elijan a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora ustedes están. Sepan una cosa igual: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo no sé, él está diciendo lo que van a hacer ustedes. Tal vez quieran servir a esos dioses que adoraron los padres de ustedes, la generación anterior de ustedes, y así les fue. O tal vez ahora quieran adorar a estos dioses que estaban en esta tierra a la cual conquistamos. Yo no sé ustedes qué van a decidir. Tienen que elegir. No pueden estar sirviendo a Jehová y sirviendo a otros dioses. No pueden. Josué pareciera que estuviera hablando lo mismo que Jesús. No pueden servir a los señores. Pero yo ya tengo una decisión tomada, le dice. La decisión de mi casa, y yo como cabeza les comento a todos ustedes, mi casa y yo y mi casa, como quieran decirlo, serviremos al Señor, serviremos a Jehová. Eso es lo que he determinado para mi hogar y así lo haremos. Es una palabra que a veces nosotros no lo hemos escuchado en canciones, lo he visto hace poco en una película, ¿no? Padre que decía: yo y mi casa serviremos a Jehová.
Es una declaración de alguien que está temiendo al Señor y que con todo temor dice, en mi hogar Cristo va a ser el que reina. Nosotros le serviremos, nosotros seremos sus siervos. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Señor. José está diciendo acá, Jehová es mi Señor. A Él vamos a servir. No nos vamos a inclinar a los dioses de este mundo. No nos vamos a inclinar a los dioses de los amorreos, ni a los que adoraban. Nosotros vamos a, mientras en mí dependa, mi casa va a seguir al Señor. Y pensé en verdaderamente empezar a hablar sobre las familias y cuál es el propósito de Dios con la familia, pensando justamente en la situación actual de las familias, fuera y dentro de la iglesia, fuera de lo que es las congregaciones evangélicas, pongámoslo así, en vez de decir iglesia, fuera de lo que es el ámbito de las congregaciones evangélicas y dentro de lo que es justamente el mundo evangélico aquí en Argentina o en el mundo, las congregaciones evangélicas, gente que se dice cristiana. En ambos casos, quiero decir que la situación es verdaderamente alarmante. Y no lo estoy diciendo poniéndome en la posición de decir, yo lo digo porque soy el padre perfecto o soy el marido perfecto. Lo digo con el más profundo dolor en mi corazón. Lo digo al ver a muchos jóvenes que en mi edad también decidieron formar su hogar y veo hogares destruidos. Lo digo porque más que nunca los índices de separaciones hoy son terribles. Las personas, y a veces decimos, bueno, la separación sirve para poder solucionar un problema, y tal vez solucione un problema en el momento, pero verdaderamente va a acarrear un montón de problemas en el futuro. En ese sentido podemos decir, como he dicho, que el remedio es peor que la enfermedad, porque verdaderamente tal vez tapamos en el momento la situación de un hombre con una mujer que pueden no aguantarse más, pero trae toda una cola de situaciones las cuales lamentablemente causan mucho dolor. Hoy vemos más que nunca las situaciones en los hogares, en las familias, las situaciones de violencia que hay más que nunca. Hoy más que nunca vemos casos y casos y casos de verdaderamente violencia de género, violencia en los hogares, violencia verbal, violencia física, violencia hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, de los nietos a los abuelos hacia los tíos, no se para. Es una rueda que comenzó a girar y que cada vez se hace como un efecto bola de nieve, en el cual cada vez se vuelve más incontrolable. Cuanto más pareciera que el gobierno o el Estado intenta actuar poniendo leyes que hagan que los hombres de alguna manera piensen lo que están haciendo al lastimar a su esposa, aún más a ellos todavía no les importara, pareciera. No les importa. Cuanto más se le marca el hecho de pensar en los hijos, aún más que nunca vemos casos de infidelidad por doquier. Es normal. Se han popularizado el dicho de decir, bueno, de la muerte y de lo que no se pueden decir, nadie se escapa, como intentando de alguna manera justificarnos, diciendo, bueno, nadie está propenso a escapar de esta situación. Y las personas como nada caminan así, las mujeres cuando el marido va a trabajar, va y se acuesta con otro, el marido después de su trabajo va y se acuesta con otra, y está todo permitido y todo estuviera bien. Bueno, nada, eso son relaciones extramatrimoniales, pero que no tienen nada que ver con el amor, y se intenta justificar toda esta situación. Los hijos sufren, lloran, ven a sus padres discutir, ven a sus padres cómo se tratan, ven el maltrato de uno hacia el otro, ven el poco respeto que se tienen entre ellos y sufren, y ellos después a su vez se vuelven violentos en la sociedad, con
con sus compañeros en el colegio, con sus amiguitos en el barrio, con otras personas mayores. Todo fomentado a través de ¿qué? De que verdaderamente hay un problema en la familia. Vivimos en una sociedad enferma. Y lo más triste de la situación es que como aquel enfermo que no quiere reconocer su enfermedad. La peor situación de un enfermo es no reconocer justamente que está enfermo. Eso es lo peor que le pasa. Y vemos a un Estado intentando tapar agujeros de alguna manera, decir, bueno, darle lo que ellos necesitan, decir, bueno, hoy más que nunca atacan la homosexualidad, bueno, para que esto no explote, vamos a darle la ley de unión civil, vamos a darle la ley del aborto, vamos a intenta darle algo para intentar tapar. Vio como cuando, por ejemplo, vos tenés la pared rajada, ¿no? Y le empezás a poner yeso para intentar tapar, pero vos sabés que eso te va a durar, va a ser pan para hoy, hambre para mañana, te va a durar un tiempo, pero tarde o temprano se va a resquebrajar. Se buscan paliativos, pero no se ataca el problema. Y no se ataca porque en realidad, al ver la situación, como muchos lo pueden analizar, no saben cómo actuar. ¿Saben por qué? Porque verdaderamente el hombre y la mujer, la familia, la sociedad, le ha dado la espalda a Dios. Se han deleitado en su pecado y verdaderamente el Señor los entregó, como dice en Romanos, como dice el apóstol Pablo, los entregó el Señor. Y lamentablemente es en el caso de la familia donde más se nota el problema que hay en los hogares. A un cristiano es donde más se nota. El hecho de que a veces decimos, bueno, hoy más que nunca, en Argentina está más que nunca la religión evangélica, o los evangélicos más que nunca tienen preponderancia. Déjame decirte que hoy están llenas las congregaciones de gente que todavía no conocen al Señor. Y en este tipo de cosas es cuanto más demuestran. Es cuanto más se demuestra. Es una de las grandes evidencias que muestran a personas que no conocen al Señor. Hogares destruidos, esposas de pastores que se van con otros, pastores que se acuestan con la corista, con la diaconisa, desastre. Y el nombre de Cristo que es mancillado por gente que se hace llamar cristiana. Se ha tornado prácticamente hoy la idea de familia, ¿no? La imagen de la familia, el papá, la mamá, los hijos, se ha tornado una utopía. Prácticamente ya las personas, los sociólogos, los que estudian al ser humano y sus relaciones con los demás, no pueden definir que hoy eso sea una familia. ¿Por qué? Porque prácticamente no queda el ejemplo de eso. Que hoy uno diga, tengo 10 años de casado, y dice, wow, ¿cómo lo lograste? Que uno diga, estoy en la primera relación que tuve en mi vida, la persona con la que conocí, que amé, con ella me casé y estamos desde todos juntos, desde siempre juntos. Y, wow, ¿qué hicieron? ¿De dónde vienen? ¿De dónde son? ¿Son de Suecia? ¿De Dinamarca? No, de Argentina no creo que deben ser. Pareciera como que no podría ser. Mismo pasa en las iglesias, decir, bueno, vos querés servir, sí, yo ella es mi esposa, pero en realidad cada uno tuvo sus hijos antes con uno, con otros, medio hermanos por acá, por allá, y no estoy haciendo, por eso le digo, no lo estoy haciendo desde el punto de vista de decir, uy, qué grosso que soy, lo estoy hablando desde el punto de vista de que hay un problema, y que cuanto más lo queremos mirar para otro lado, y que verdaderamente si miramos como iglesia para otro lado, tarde o temprano el mal nos llegará. Es como Mardoqueo le dijo a Esther, vos te podés quedar quietita ahí en el palacio pensando de que no te va a pasar nada porque sos la reina, pero tarde o temprano el mal te va a llegar a vos también. Podemos, como tal vez muchos hacen, ignorar el problema, decir no pasa nada.
En los hogares no pasa nada, que cada uno vea cómo lo va a ver o cómo lo va a solucionar. Bueno, ustedes quieren ponerse de novios, quieren estar así. Bueno, no pasa nada, es el problema de ustedes. No, podemos hacer como que no pasara nada si quisiéramos. Pero un día Dios nos va a pedir cuenta. Podríamos mirar para otro lado, podríamos poner una bolsa en la cabeza, vivir una burbuja pero eso no es la voluntad del Señor. Josué dijo de corazón, escojan a quién servir. No pueden servir a todos los dioses y a Jehová. No pueden vivir en esa situación. Y muchas veces nosotros, en una hipocresía general, vivimos de esa manera, sirviendo a un Dios en la iglesia y sirviendo a otro Dios en mi casa. En esa situación estamos. Y los frutos están a la vista. Pero quiera Dios que en este tiempo haya una iglesia que marque la diferencia. Que aunque está todo perdido, aunque pareciera como decía Elías decía él en su oración, hablaba con Dios y le decía, Señor, yo solo he quedado, todo Israel se ha ido tras los dioses, todo Israel se ha ido tras los ídolos, solamente yo he quedado. Pero ¿qué le dijo Dios? No, todavía hay rodillas que no se han doblado abajo. Que seamos esa iglesia. Esa iglesia que sigue siendo lo que Dios les mandó a hacer, luz y sal de este mundo. Eso diferente que el mundo está buscando de manera desesperada. Porque aunque muchas veces se burlen y te digan sos un loco por querer guardar tu virginidad hasta el matrimonio, sos un loco por intentar adorar a Dios, en cierta manera se están burlando, pero en cierta manera es la sociedad misma que está buscando un ejemplo a quien seguir. ¿Y por qué está buscando? Porque no encuentra ejemplos, no encuentra modelos a seguir. Mira a sus políticos, mira a sus gobernantes y no ve al modelo a quien seguir. Ve ahora a los políticos últimamente buscar a la mejor vedette, la mejor modelo, y se regodean de eso y viven la vida como quieren. Buscan a sus modelos a seguir y ven que se separan, se juntan, se separan, se juntan. Ven como uno le engaña a la otra y se busca a otro. Ven a una mujer supuestamente que se casa con un futbolista y después, ya cuando se hace media grande, el futbolista la deja por la otra y entonces ella se busca a uno más chiquito para intentar mostrar que sigue siendo la misma linda de antes. Eso es lo que la sociedad mira. Y así está. Pero quiera Dios que su iglesia pueda ser diferente. Porque su iglesia es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque Él se ha preparado, y vamos a ver en esta serie de sermones, Él se ha preparado una novia sin mancha y sin arruga. Una iglesia santa que Él se ha comprado con el precio de su sangre. En el mundo los líderes simplemente teniendo carisma, teniendo cierta facha, con eso les alcanza. Pero entre nosotros no es así. Somos llamados a ser santos, como Él es santo. Somos llamados a un pueblo especial. Somos llamados a ser luz. Y dice el Señor, ustedes son como una montaña, como un castillo, como una ciudad en una montaña, la cual pueden decir, mirar para otro lado, pero se va a ver. Así tienen que ser ustedes. Resplandezcan para que los hombres puedan ver sus buenas obras y den gloria a Dios por eso. Más se quiere ocultar. Están muy preocupadas luchando por sus pecados como para poder mostrar la luz del Evangelio. Por tanto,
somos llamados en este tiempo a servir. Y no podemos mirar por otro lado. Toda esta situación me motivó a empezar a preparar estos sermones. Porque quiero que el pueblo de Dios sea un pueblo especial. No porque seamos nosotros algo importante, sino porque Cristo está en nuestras vidas. Y es tiempo de empezar a mostrar a Cristo a otros. Es tiempo de que la gente empiece a ver algo diferente en nosotros. O seguiremos haciendo como nosotros queremos. Pero por lo menos lo que a mí respecta, cuando hoy alaba al Señor, cuando ayer doblaba mi rodilla al Señor, decía: Señor, que mi familia, que mi hogar pueda seguir. Que podamos seguirte, Señor. Ese es mi deseo, que mi casa pueda servir a Jehová. Pero antes de empezar a entrar en los roles de la familia, en el rol del esposo, en el rol de la esposa, en el rol de los hijos, antes de empezar a entrar en todo eso, que hoy no lo vamos a ver todavía, vamos a empezar a ver algunas, como le decía, creo que le dije que el sermón empieza llamándose consideraciones generales. Antes de empezar a meternos de lleno en toda esta situación, vamos a comenzar primero viendo algunos puntos fundamentales que no podemos, muchas veces lo hemos hablado con algunos de una manera, con algunos de otro, pero hoy particularmente vamos a prestarle de vuelta especial atención a volver a remarcarlo, porque no se nos tiene que olvidar. Y son importantes de remarcarlo, ¿por qué? Porque si no vamos a ver estos puntos, ¿saben lo que nos podemos llegar a transformar lamentablemente también? En gente legalista. Conozco muchos que se hacen llamar cristianos, que se jactan de tener buenos hogares, pero son pura hipocresía nomás, en sus hogares no reina Cristo. Por eso vamos a empezar a ver un par de puntos importantes, hoy 3 puntos con la ayuda del Señor vamos a ver. Consideraciones generales para hablar antes de llegar al punto de la familia y que tienen especial relación con esto. El primer punto que vamos a ver en esta tarde, recién hablábamos, el título de los sermones era Formando Familias de acuerdo al propósito de Dios. Bueno, vamos a ver, y acá entra la primera pregunta que por ahí alguno de ustedes se puede hacer. Bueno, se habla del propósito de Dios, que Dios tiene un propósito. No siempre nos dicen, bueno, Dios tiene un propósito con mi vida, Dios tiene un propósito. Pero ¿cuál es el propósito general de Dios? ¿Cuál es su propósito? ¿Entendemos bien cuál es el propósito de Dios? ¿Logramos comprender cuál es el propósito que Él tiene? Bueno, el propósito que Él tiene en mi vida, ya un día un profeta me dijo que yo voy a ser el gran pastor Sergio Jandá. No, ese no es el propósito de Dios. No lo es. Pero vamos a conocer cuál es el verdadero propósito de Dios. Cuál es el propósito general para nuestra vida. Y a partir de ahí vamos a empezar a desgranar esto que quiero hablar. Y para ver cuál es el propósito de Dios para tu vida, no te lo voy a profetizar yo, te lo va a decir la palabra del Señor. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 10. Vamos a leer hoy varios versículos. Esta parte de Efesios es tal vez una de las más preciosas de la Biblia y más para su iglesia. Vamos a leer todo el versículo, el más importante de lo que hoy vamos a hablar es el 10, pero vamos a ver el contexto. Vamos a empezar a partir del versículo 3. ¿No tiene ahí Efesios 1, 3 al 10? Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él,
En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué versículo es? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gloria, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y presten atención al versículo 9 ahora en adelante. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, acá el versículo 10 lo que nos va a decir, el 9 lo está diciendo es, Él ahora nos dio a conocer cuál era su voluntad, cuál era su propósito, lo que Él se propuso hacer. Dios mismo se propuso al mismo y dijo, en esta bendita Trinidad, dijeron, vamos a hacer esto. Nos hemos propuesto hacer esto. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Qué es lo que Él se propuso hacer? Versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo. Léelo de vuelta conmigo. Ese es el propósito de Dios. De reunir todas las cosas en Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en el cielo como los que están en la tierra. ¿Cuál era el propósito de Dios entonces? Reunir a todo, ¿en quién? En Cristo. Que Cristo sea el centro de qué? De todo, del universo. Que todo se pueda reunir, que todo pueda ir, que todo pueda ser, en todo pueda ser Jesucristo el centro de todo. Por ahí cuesta entenderlo, ¿no? Decir esto de reunir las cosas en Cristo. Bueno, mira, te voy a leer un versículo que te va a ayudar a entender un poquito mejor esto del propósito de Dios. Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Eso va a terminar de cerrarte la idea de cuál es el propósito de Dios. Dice, Romanos 8, 28 y 29. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a qué? A su propósito son llamados. ¿Está bien? Está hablando acá del propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Porque a los que antes conoció, a los que Él eligió de antemano, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El primer propósito. ¿Cuál es el primer propósito que Él tenía? Llamar gente, predestinar gente para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pero hay otra parte más de este propósito. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tal vez esperaba que el propósito de Dios para tu vida era algo mucho más elevado, algo más referido a vos, pero la realidad es que el propósito de Dios es la exaltación de Él mismo, es la glorificación de Él mismo. Qué loco, ¿no? Porque nosotros como que siempre escuchamos mucho de, bueno, Dios te eligió para ser un campeón, ¿no? Y vieron como esos dibujitos que cuando yo miraba chiquito los campeones, y todos éramos campeones. Bueno, parecía que en este tiempo es un poco de eso. Dios te eligió porque sos su campeón, porque vos sos su princesa, su reina. Ahora vivís en un palacio, entonces... No. El propósito de Dios es llamar y escoger una familia que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero ¿qué más? Para que Él sea el primogénito. ¿Por qué el primogénito? El primogénito era el que tenía la prominencia. En la casa
del judío, el primogénito era el más importante, el que tenía la mejor parte de la herencia, era el, por así decirlo, después del papá, y el que más importancia tenía. Bueno, con esa idea en la cabeza Pablo le dice: hijos, conforme a la imagen del primogénito de Jesucristo. Y no quiere decir con esto de que Dios nos diga a nosotros que somos dioses junior, ni semidioses, ni ninguna de esas teorías nuevas y modernas que tira la gente, sino en el sentido de hijos comprados con el precio de la sangre de Jesucristo, en el cual ninguno de nosotros se lleva la gloria, sino solamente Cristo recibe la gloria. Reunir todas las cosas en Cristo, que Cristo reciba la gloria, que Él sea el prominente y nosotros, sus hermanos, podamos dar la gloria a Él. Que cada uno de nosotros nos podamos parecer a Cristo. Ese es el propósito de Dios. Que cada uno de ustedes se pueda parecer a su Hijo Jesucristo. Miren qué propósito que tenía Dios. Que ya Anto no sea Anto, sino que sea imagen de Jesucristo. Que ella cada día se pueda parecer más a su hermano mayor. Que Elizabeth no se parezca más a la que era arte. Ahora ella, el propósito de Dios, y Dios no va a parar hasta cumplir su propósito de que te parezcas a Jesucristo. Muchas veces no va a tener que disciplinar para hacerlo, pero es porque nos ama que nos disciplina. Pero su propósito es que cada uno de nosotros se parezca a su Hijo Jesucristo. Para que, pero que también Él tenga la prominencia de que Él sea el único que reciba la gloria, que Jesucristo sea el único que reciba la gloria, y un día que muy pronto va a llegar, Él va a recibir toda la gloria, aún de aquellos que dicen: yo no creo que Jesús exista, yo no creo que Él sea verdad. ¿Quién es Dios? ¿Qué me va a venir a decir vos de Jesús? ¿Quién lo conoce? Pero un día se van a tener que humillar, porque dice que un día toda rodilla se va a doblar y va a reconocer que Jesucristo es el Señor. Entonces el propósito de Dios es que Cristo tenga la prominencia, pero no solamente que tenga la prominencia, sino también que Él no solo es prominente, o sea, no solo que Él trasciende y es más grande que lo que cualquiera de nosotros podemos llegar a pensar, sino también Él es preeminente, que Él es el primero en todo. Él tiene la preeminencia en todo. Él tiene la prominencia, o sea, en lo más grande, no hay comparación, pero también es el preeminente, es el primero en todo. Fíjense, Colosenses capítulo 1, versículo 16 al 18. Estos versículos son fabulosos. Miren lo que dice. Colosenses 1, 16 al 18. Porque en Él, está hablando de Cristo. Si quieren leemos el versículo anterior. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, o sea, el preeminente, el primero. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto del primogénito entre los muertos? ¿Saben lo que quiere decir esto del primogénito entre los muertos? Jesucristo fue el primero
que murió, pero que resucitó y ya vivirá eternamente. Muchas personas antes de Jesús, la Biblia nos muestra de algunos que resucitaron, pero se volvieron a morir. Lázaro, por ejemplo, resucitó antes que Jesús, pero Lázaro un día volvió a morir. Jesucristo fue el que resucitó y vive por los siglos de los siglos. Vivirá por siempre, Él ya no va a morir jamás. Él resucitó y vive para siempre. Y porque Él resucitó y vive para siempre, su iglesia tiene la seguridad de que aunque un día podamos morir, un día resucitaremos y viviremos para siempre con Él. Por eso no tenemos miedo a la muerte. Porque sabemos que un día el Señor, con voz de mando y trompeta de Dios, va a sonar y va a llamar: vengan benditos de mi Padre, vengan. Y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero para no morir ya más. Él fue el primero, el primogénito entre los que resucitaron para no morir jamás. Y nosotros, cada uno de nosotros, porque Él resucitó, estamos seguros que un día también resucitaremos con Él. ¿Cuánto dan gloria a Dios por Él? Yo era uno de los que tenía miedo a la muerte. Pero cuando Cristo cambió mi vida, no hay temor. La muerte solamente es un paso más para acercarnos a Cristo, para estar en la presencia del Señor. Entonces, el propósito de Dios es que Cristo tenga ¿qué cosa? La prominencia, pero también la preeminencia. Él es el más grande de todos, el único que merece gloria y es el primero en todo. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Fuiste creado para su deleite. No es a veces decimos, bueno, muchas veces me decían cuando era chico: vos sos adoptado. Vos naciste porque bueno, ya era de última. Nunca te dijeron, a mí me decían. Mis hermanos a veces podían decir un poco. No, vos sos adoptado, vos no te querían. Iba a venir una nena y apareciste vos, no sé por qué. ¿No? Hoy puedo decirles con total tranquilidad: se equivocan. Yo fui parte del plan de Dios. Él me creó para su deleite. Él me creó para Él. Ni siquiera mi papá y mamá lo tuvieron en mente, pero yo ya estaba en el pensamiento del Señor. Por eso cuando te sientas que digas, bueno, qué sé yo, no sé qué va a ser de mi vida, de saber y sentir y conocer que la palabra de Dios dice de que fuiste creado para su deleite, para su gloria. Pero Sergio, ¿vos viste los defectos? ¿Viste lo que soy? Dios te creó para su deleite. Aleluya. Él te ha creado para disfrutar de vos y para que vos, en esta unión que ahora tenés con Él, puedas disfrutar de Él. Muchos dicen, no, pero el Evangelio es aburrido, el Evangelio es triste, tenés que... Los verdaderos cristianos tienen un deleite especial, tienen un deleite que es eterno, es Cristo. No importa la situación que estén viviendo, porque han conocido que tienen el tesoro más grande que jamás van a poder conseguir, que es Cristo Jesús. Entonces, que Él tenga la prominencia y que Él tenga la preeminencia. En Cristo Dios demuestra su gloria y su poder. Dice la palabra de Dios, a Dios nadie le puede ver. No puede vivir una persona, pero en su Hijo Jesucristo tenemos la revelación de Dios. Dice el libro de
el Evangelio según San Juan 1:14, ¿qué dice? Y vimos su gloria. Gloria, ¿como quién? Como el del unigénito del Padre. Juan dijo, este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es lo que está diciendo en cierta manera. En la antigüedad, ¿se acuerdan que la presencia de Dios dónde estaba? ¿Dónde se simbolizaba? ¿Dónde que estaba? En el tabernáculo, ¿no? Y dentro del tabernáculo, allí, el arca de la alianza, el arca del pacto, nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar, nadie podía entrar hasta ese lugar. Pero ahora dice Juan, esa presencia de Dios simbolizado en el arca, ahora la vimos totalmente y a nuestros ojos pudieron contemplar la gloria de Dios en Jesucristo. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. En Cristo pudimos ver la gloria de Dios. Fíjense cómo lo dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. Él viene diciendo desde el versículo 1 de Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces por los profetas, por montones, pero fíjense lo que dice ahora Hebreos. Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en nuestro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. Y fíjense el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Para los hebreos esto era una locura. Ellos sabían que la presencia de Dios estaba en el monte y nadie se podía acercar a ese monte. Aquel que pisaba siquiera el borde del monte se iba a morir. Pero dice ahora, el resplandor de la gloria de Dios se nos dio a conocer. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Los hombres querían decir, queremos conocer a Dios. Gracias. Queremos conocer a Dios. Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre, y con eso no alcanza. Claro, toda la vida los judíos que tenían tanto temor de este Dios, que habían simplemente visto la nube de la gloria de Dios, habían visto los rayos cayendo, el monte temblando, solamente podían tener temor, pero no podían conocer a este Dios a quien temían. Entonces el deseo de Felipe es el deseo de todos los judíos, diciendo, mostrarnos a Dios, mostrarnos al Padre, mostrarnos a Dios. Y entonces Jesús lo mira y le dice, Felipe, ¿hace cuánto que estoy con vos? El que a mí me ha visto al Padre. En Cristo tenemos la revelación de Dios. Y esta es una de las mayores revelaciones, y es la mayor revelación que tiene aquel que verdaderamente puede conocer y puede decir, soy un hijo de Dios. La primera revelación que tiene, la gran revelación que tiene aquel que es un hijo de Dios, es justamente la revelación del Hijo Jesucristo. ¿Qué significa eso? Pero yo conocí al Señor el día que estaba en la iglesia, alguien me dijo pasar al frente, repetí esta oración y terminé de repetir la oración y dice, bueno, ahora ya sos un hijo de Dios. Algunos otros dicen, bueno, vos venís a la iglesia, sí, bueno, vení, el día que te bautices, ese día verdaderamente te vas a unir a Él. No, definitivamente no. El día que pudiste decir, ahora soy un hijo de Dios, es un día cuando pudiste ver por un instante la belleza de Jesucristo en esa cruz, muriendo por tus pecados. Para muchos es decir, ay, yo no quiero mirar
a Jesús ahí crucificado, pero para nosotros fue la imagen más bella que pudimos tener. Ver a ese Cristo muriendo por tus pecados, clavado en esa cruz. No hubo mayor, no hay una mayor cosa que eso. Es cuando tu entendimiento se pudo abrir y pudiste entender que necesitabas a alguien que pagara por tus pecados, que vos no podías pagarlo, que la religión no te podía salvar, que tus obras no te podían salvar, que tu moralidad y tu buena costumbre y ser un buen tipo no te iba a salvar. Y entonces pudiste ver por la fe esa revelación, tu entendimiento se abrió, el Espíritu Santo abrió tu mente y pudiste entonces conocer a ese Jesús, a ese Cristo tan amoroso que murió en la cruz por tus pecados. La mayor revelación que podemos tener es esta. Dios está comprando nuestro entendimiento para poder contemplar la gloria de Dios en Jesucristo. Un simple destello de la gloria de Dios es suficiente. Ver a ese Jesucristo pagando por tus pecados. Ver a ese bello y precioso Jesús dando tu vida en ese calvario cruel, cargando la maldición de nuestros pecados. Él no fue víctima por el pecado. Él cargó la maldición del pecado. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. No se lo vio simplemente como la víctima, Dios lo vio a él como el pecador más sucio y vil. Él cargó la maldición. Gálatas dice: maldito todo aquel que fuere colgado en un madero. Jesucristo en ese madero cargó la maldición por el pecado tuyo y mío. Y cuando comprendes esto, podés humillarte y decirte: gracias, Señor. Gracias, perdona mis pecados. Sálvame. Así ha sido para los que un día han conocido al Señor. Su entendimiento fue abierto. Y esa es una obra que la hace solamente el Señor. El hombre escapa de Dios. Es como un prófugo de la ley que corre sabiendo que sus pecados lo condenan. Y no pudiendo hacer nada, intentando hacer cosas buenas para intentar de alguna manera que la conciencia lo tranquilice, pero se da cuenta que vuelve a pecar, que tiene malos antecedentes, pero sigue pecando, y sigue pecando, y sigue pecando, y sigue pecando. Y tu conciencia te ataca, a ver si soy buena persona, pero empezás a encontrar cuantos pecados en tu vida. Pero Él vino a morir por tus pecados. Lo que ni vos ni yo podíamos hacer, Él lo hizo en esa cruz. Él abrió tu entendimiento. Fíjense que 2 Corintios 4:6 va a dar un ejemplo acá, Pablo, de qué significa esto de abrir tu entendimiento. Él utiliza el relato de la creación para que podamos comprender. Fíjense, 2 Corintios, capítulo 4, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así como vas a ver en Génesis 1:3 que Dios dijo: sea la luz, y la luz fue hecha.
Así fue con cada uno de los que ahora son sus hijos. En un instante, Él dijo a Ananías, sea la luz. Y el entendimiento se abrió y pudo comprender. Un milagro. El milagro más inmenso que ninguno de nosotros pudo creer. La compraron. La comprensión y la convicción de los pecados y la fe para poder creer en Él. Todo preparado y hecho por un Dios que tuvo un plan perfecto en el cual Él se propuso a sí mismo reunir todas las cosas en Cristo. Y para hacerlo, Él hizo una obra que yo no podía hacer. ¿Por qué Él no preparó que sea una obra que yo podía hacer? Porque Efesios 2:9 dice, no es por obra para que nadie se lleve la gloria, que solamente a Jesucristo le pertenece. Ahora, hemos visto el qué. O sea, hemos visto cuál es el propósito. Hemos visto que Él no ha hecho resplandecer, que Él ha hecho resplandecer la gloria de Dios en Jesucristo por medio de esa iluminación de nuestro entendimiento, por medio de esa revelación, hemos ahora comprendido y ahora podemos saber que somos sus hijos. Se va comprendiendo esa parte. Ahora, vamos a ver el cómo lo hace. Hemos visto el qué. Hemos visto que ha sido Él alumbrar nuestro entendimiento, pudimos comprender y ahora verdaderamente podemos vivir para Él. Pero ¿cómo lo hizo? El último versículo que leímos, los versículos anteriores nos van a dar la respuesta. Fíjense. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 4 y 5, nos va a dar la comprensión de cómo lo hizo. Fíjense. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que Él hizo? Abrió tu entendimiento para que ahora puedas creer y puedas acercarte y correr a Jesucristo. ¿Cómo lo hizo? Por medio del Evangelio de Jesucristo. Lo que hizo, abrir nuestro entendimiento. Abrir nuestro entendimiento. Es como decir, bueno, ¿se acuerdan del relato del ciego? De este ciego que cuando Jesús le abre los ojos, le abre la vista, después los fariseos vienen y le preguntan, ¿qué te hizo Jesús? Contanos, ¿qué te hizo? ¿Te oró? ¿Te habló? ¿Te invocó a los demonios? ¿Qué fue lo que hizo? Y él, que no entendía todavía cómo, pero sí el que dijo, miren, yo no sé qué pasó, pero yo antes no veía y ahora puedo ver. Así son los que nacen en Cristo. Dicen, yo no sé qué pasó, no entiendo bien, pero antes yo no podía ver. Y ahora, antes era esclavo de mi pecado y ahora soy libre por Cristo. ¿Y cómo lo hizo? Por medio del Evangelio de Jesucristo. Por medio del Evangelio. Entonces, vemos que, y este es el segundo punto que vamos a ver, vamos a analizar la importancia del Evangelio de Cristo en el cumplimiento. Hemos visto el primer punto que era cuál es el propósito de Dios, ya lo hemos analizado. Vamos al segundo punto, cuál es la importancia del Evangelio para el cumplimiento del propósito de Dios. ¿Se acuerdan? El propósito de Dios que era reunir todas las cosas en Cristo, que fuésemos hechos la imagen de Cristo en el cual es el primogénito. Ese es el propósito de Dios. ¿Qué importancia tiene el Evangelio entonces, el Evangelio de Cristo, en todo esto? Y bueno, vamos a ver entonces la palabra del Señor.
Algunos piensan, no sé si el otro día creo que lo hablaba con Fede, dice, a San Luis yo le decía que a veces nos dicen, bueno, que la predicación, ¿no? La proclamación, la prédica del Evangelio es solamente para los que no conocen a Cristo, en una campaña o en un culto de evangelismo, ¿no? O algún incrédulo, nosotros vamos y le predicamos el Evangelio. A veces pensamos que solamente para eso es el Evangelio. La realidad es que muchos dicen, bueno, el Evangelio es como el trampolín que te hace saltar a la vida cristiana, ¿no? Pero la realidad, lo que la palabra de Dios me muestra es que el Evangelio no solo es el trampolín, como decía un pastor, no solo es el trampolín, sino también es la piscina. Es todo. En la vida del cristiano, en la vida del Hijo de Dios, el Evangelio es todo. No es solamente el comienzo. Si pudieran contar la historia nuestra, si pudieran de alguna manera, ¿no?, hacer la historia, ¿no? Ahora en las redes sociales, ¿no?, la vida de tal, ¿no?, y te ponen toda la vida, ¿no?, con el videito. Si pudieran contar la historia nuestra, el Evangelio sería la introducción, el nudo y el desenlace. En la vida del cristiano, en la historia de la vida del cristiano, el Evangelio es todo. Es comienzo, es prólogo, es desarrollo, es epílogo, está en todas las partes de su vida. El cristiano no puede desprenderse del Evangelio de Cristo. No puede. Él lo vive no solo el primer día que se entregó supuestamente a Dios. Él lo vive todos los días de su vida. Él lo vive cuando se despierta, cuando se va a acostar. Él lo vive en el trabajo. Él lo vive a la hora de orar. Él lo vive a la hora de estudiar la Biblia. Él lo ve cuando está tentado. Él lo ve cuando se siente destruido. Él lo ve cuando se siente bien. El Evangelio te acompaña el resto de tu vida. Es la semilla que germina en el corazón de aquel que nace de nuevo. Fíjense, 1 Corintios capítulo 4, versículo 15. Primera de Corintios 4:15 dice: porque aunque tengan 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Pablo está diciendo, imagínense, ¿no? Cristo Jesús es el que les trajo la vida. Ustedes no se salvaron porque a ustedes se les ocurrió por su libre albedrío. Jesucristo los trajo la vida. Pero Pablo dice, yo fui, ¿saben qué dice Pablo? Lo parafraseo, ¿no? Yo fui como esa partera. Yo no lo hice tener. Fue Jesucristo el que los hizo nacer. Pero yo fui como esa partera. ¿Y cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? Por medio del Evangelio. Miren qué importante que es la predicación del Evangelio. A veces decimos, bueno, es importante, miren qué importante que es proclamar el Evangelio, pero no cualquier Evangelio, el Evangelio de Cristo. Pero no solamente es la semilla que germina y que da, ¿vieron? Él lo compara al sembrador, ¿no? Ahí es el comienzo, ¿no? Esa tierra en la cual va a ser fructífera esa semilla y va a crecer, ¿no? Así es como nuestra vida, ¿no? Que fue plantada esa semilla y creció y dio fruto. Pero no solamente es la idea de que sea el comienzo, sino fíjense, por ejemplo, Filipenses capítulo 1, versículo 27.
Fíjense cómo Pablo le habla ahora con respecto al Evangelio a cristianos. Fíjense, solamente que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a verlos o que no pueda, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Ven? Ellos tenían que comportarse de acuerdo al Evangelio. O sea que no era solamente que tenían que vivir al principio. Dice, ahora ustedes tienen que vivir de acuerdo al Evangelio. El Evangelio es la norma de vida para ustedes. Y esto es terrible. Yo crecí en iglesias donde se decía, bueno, en la iglesia vamos, la leyita, cantamos, gloria a Dios, levantamos la mano, ponemos ofrenda, hablamos lengua, escuchamos la palabra, ¿no? Termina la reunión, me sacaba la corbata, me iba para mi casa y decía, bueno, ahora Jesús quedó ya en la iglesia, ahora en mi casa hago lo que yo quiero. En el trabajo lo que yo quiero. En el colegio lo que yo quiero. ¿No? Hasta la siguiente reunión otra vez ponía mi corbatita, la iba bajo el brazo y otra vez volví a ser el cristiano que piadoso y que supuestamente era tan santito. ¿Cuántos años viviendo de esta manera? Pensando que el Evangelio se vivía solamente en la iglesia, con los hermanos de la iglesia, delante del pastor. Después era salir y vivir mi vida como yo quiero. Pero Pablo le dice, compórtense como es digno del Evangelio, en todo momento. El Evangelio no se vive solamente en la iglesia, principalmente se vive en el hogar. En tu momento cotidiano, en tu momento diario, en cada situación de tu vida, tenés que vivir como es digno del Evangelio. Cuando vas a la facultad, cuando él va a trabajar, cuando Fede va a entrenar, cuando Teresa va a hacer las compras, cuando Analía va al negocio, cuando él y Carlos van a la penitencia. En todo momento tenemos que vivir el Evangelio. Aleluya. Cuando Alejandra cose, cuando Janina va al colegio, cuando Mirta se junta con los jubilados, cuando Yani vende sus productos. En toda situación es vivir el Evangelio. No podría sacar el... No podría. No podría. El Evangelio no solamente se recibe el Evangelio en nuestra vida. En el Evangelio también se persevera todos los días. Fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 15. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual ustedes recibieron, o sea, al principio, en el cual también persevera. Se da cuenta que el Evangelio entonces se vive constantemente. Cuando voy viajando en el colectivo, cuando voy manejando, cuando estoy solo en mi cama, cuando estoy con mi familia. En ese momento persevero en el Evangelio. Y la pregunta que tal vez por ahí alguno me puede hacer, bueno, pero ¿qué es entonces el Evangelio? Varias veces lo hemos definido, pero por ahí capaz que Manuel puede leer, bueno, pero ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es? Vos me decís, tengo que vivir el Evangelio, lo tengo que recibir, no, pero ¿qué es el Evangelio entonces? ¿Y qué es? Que uno dice, bueno, poder de Dios, aleluyita.
Algunos dicen, bueno, el Evangelio, buenas nuevas. Algunos dicen el Evangelio, una forma de vida, un estilo de vida. Algunos por ahí decían esto, no, porque el Evangelio es un estilo de vida. Y otro hermano le decía, ser vegetariano es un estilo de vida. El Evangelio es mucho más que eso. ¿Qué es el Evangelio entonces? La pregunta. Ahí mismo, en 1 Corintios, que se quedaron, nos da la respuesta que es el Evangelio. Además os declaro, hermano, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retienen la palabra que les prediqué, sois salvos, si no creyeron en vano. ¿Cuál es el Evangelio? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Es eso. Cristo murió por nuestros pecados, como ya había sido predicho. Él fue sepultado y resucitó al tercer día. El Evangelio es Jesucristo. El Evangelio es el centro de la palabra y Jesucristo es el centro del Evangelio. Él es todo. Él es todo. Entender por qué aplicación tiene esto en mi vida es lo que justamente te va a llevar a comprender por qué Él tuvo que morir, ser sepultado y resucitar. ¿Por qué Él tuvo que pasar esa situación en su vida? ¿Por qué Él, siendo justo, siendo santo, sin jamás haber pecado, tuvo que morir de la manera más aberrante, de la manera más triste que una persona pueda morir? De la manera que solamente morían los peores parias de la sociedad. Así Jesucristo tuvo que morir en esa cruz. Él se tuvo que poner en este lugar. ¿Entendés eso? Jesucristo se puso en tu lugar. Él voluntariamente dijo, yo voy a llevar los pecados de Martín. Yo voy a llevar los pecados de Fede. Yo los voy a llevar. Los pecados por los cuales Fede tiene que morir. Señor, cargalos a mí. ¿Para qué lo hizo? Para poder cumplir el propósito de lo que Él quería. Para que podamos nosotros hoy ser sus hijos, hijos conforme a la imagen de Jesucristo. Él tuvo que morir. Algunos dicen, Él tuvo que morir, Él murió porque simplemente te amaba. Sí, Él te ama, pero Él primeramente murió para que hoy vos puedas ser llamado dentro de Dios. Para que hoy puedas ser parte de su familia, Él murió. Para que tus pecados, esos que te corrían y te perseguían, Él tuvo que morir. ¿Ven la importancia del Evangelio? Es todo. ¿Por qué es todo? Porque el Evangelio es Cristo. Si entonces el Evangelio de Cristo es la norma de vida, si dijimos que el Evangelio es la norma de vida para el cristiano, su aplicación correcta en nuestro hogar, en nuestra familia y en nuestros planes de querer formar una, es fundamental para cumplir el propósito de Dios. O sea, yo digo, bueno, y hablando sobre la familia,
para que Janina pueda formar su hogar verdaderamente de acuerdo al propósito de Dios, va a ser importante que ella pueda aplicar el Evangelio de la manera correcta en su hogar. Para que Castro pueda tener un hogar lleno de la presencia de Dios, un hogar con éxito, pero con éxito verdadero en el Señor, él tiene que aplicar el Evangelio de la forma correcta en su casa. Para que él y Yanni puedan vivir de verdad de acuerdo a la voluntad del Señor, la única manera que lo van a lograr, ¿saben cómo es? Aplicando de manera correcta el Evangelio en su hogar. Si dijimos que el Evangelio es la norma de vida para cada cristiano en cada situación donde está claro que cada uno de nosotros tiene que aplicar el Evangelio de la manera correcta en cada uno de nuestros hogares. Si no, estamos perdidos. Aquellos que todavía están solteros, aquellos que tal vez están de novio y piensan tal vez formar un hogar, si ustedes quieren que su hogar sea un hogar de bendición, tienen que procurar aplicar el Evangelio correctamente en sus vidas para que entonces puedan tener un matrimonio feliz. Para que Claudio y yo tengamos un buen hogar, un hogar lleno del amor de Dios, necesitamos aplicar el Evangelio de la manera correcta. El problema está que muchas veces nosotros intentamos aplicar en nuestro hogar lo que nosotros pensamos, no lo que Dios ha puesto, lo que nosotros hemos querido. Y lamentablemente así nos va. Así nos va. ¿Cuántos dolores de cabeza en nuestro hogar por no aplicar el Evangelio, sino haber impuesto nuestras propias normas? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces que con Clau nos equivocamos? ¿Cuántas veces como padre me equivoqué? ¿Cuántas veces porque como esposo me equivoqué y pequé de la manera más terrible? ¿Por qué? Porque no puse el Evangelio en preponderancia, sino que intenté manejar las cosas a mi manera. ¿Cuántas veces? Le pregunto a los que tienen acá matrimonio o un hogar, ¿cuántas veces hemos cometido errores terribles? Situaciones de tantas lágrimas, de tanto dolor en nuestra casa. ¿Por qué? Porque no hemos aplicado el Evangelio en nuestros hogares. Decidimos hacer como nosotros queríamos y así nos fue. Dolor, peleas, discusiones, separaciones, situaciones tan terribles en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no hemos prestado atención a la palabra de Dios, porque no hemos querido aplicar el Evangelio y en cierta manera le estamos diciendo: Jesús, vos quedaste en la puerta de mi casa porque en mi casa mandamos nosotros. Cuando rechazamos el Evangelio para la aplicación de nuestra casa, estamos haciendo como la iglesia de la Odisea, en la cual Jesús estaba en la puerta golpeando y diciendo: déjeme entrar, déjeme que yo maneje la situación. Pero dijimos no, y así nos fue. Noviazgo equivocado, errado, que nos hicieron sufrir. ¿Por qué? ¿Por qué nos hicieron sufrir? Porque no fuimos
el Evangelio nos decía al respecto. Seguimos lo que nosotros quisimos hacer y así no va en la vida. Sufrimiento y dolor. Y vamos a ver el último punto. Y terminamos. Decíamos que el Evangelio es Jesucristo. Bueno, veamos la obra de Cristo. Veamos su obra para terminar en esta noche. Mateo capítulo 20, versículo 28. Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida al rescate por muchos. Él no está necesitando de tus capacidades. Nosotros pensamos que esta palabra es solamente para los discípulos. En realidad, esta palabra es para este tiempo. Él está diciendo, yo no necesito de tu fuerza, de tu capacidad, de tu inteligencia, de tu elocuencia, de tus buenas intenciones. Yo no necesito. Yo no vine para ser servido. Yo vine para servir. ¿Qué es lo que te está diciendo en cierta manera el Señor? Mira, date cuenta, hasta acá en tu vida, todas las veces que intentaste hacerlo con tu fuerza, te fue re mal. Ahora estando en la iglesia dijiste, Señor, bueno, ahora me voy a poner las pilas, voy a empezar a hacer yo las cosas como corresponde, como Dios manda. Y te ha ido re mal. El Señor te dice, yo no necesito de ti. Yo vine a servirte. Yo te vine a servir. Yo vine a hacer lo que vos no podés hacer. Vos querés salvar tu hogar. Vos querés salvar tu vida y no podés salvarla. Por eso yo vine por vos. Para hacer lo que vos no podés hacer. No, para salvarnos el día que lo conocimos. En un aspecto Él murió una sola vez, pero en otro aspecto Él está para salvarnos y necesitamos que nos salve todos los días de nuestra vida. Yo necesito que Él hoy me salve en mi matrimonio. Yo necesito que Él me salve como padre y como esposo, como pastor, como hermano de ustedes. Si Cristo no me salva, estoy perdido. Él lo dijo bien claro en su palabra. Yo soy David, ustedes los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto es cortado y tirado al fuego. Y termina concluyendo diciendo, separados de mí, no pueden hacer nada. Vamos a orar en esta noche.